never solve all the formulas I've created. I know your heart is more than just a law to pay the bills. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I wanted everything in 9 to 5. Hola, ¿cómo andan? Esto es UMD, una mirada distinta. Santi, Matías. Matías y Santi, cuadrado violeta. ¿Cómo andan todos? Estamos en otro capítulo. Estamos aquí por el capítulo Ford, como Ricardo Ford. ¿De qué? ¿Cómo se llama el capítulo, Mati? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Esta vez es más corto que el anterior. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tenemos 2 temas para hablar. Ya vamos a ir adentrándonos de a poco, ¿no? Podríamos empezar con el primero, ¿no? El primer tema que teníamos es la lectura de la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? A ver. ¿De qué sirve leer la Biblia? Claro. A ver, podríamos empezar de esta manera, ¿no? Hagamos una paráfrasis por un momento. Un parafraseo. Y creo que todos hemos estudiado en algún momento, o estamos estudiando como en nuestro caso, y sabemos que cuando estudiamos tenemos que rendir parciales, rendir evaluaciones. Para una evaluación, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que oral o sea escrita, uno tiene que estudiar lo que la profe o el profe te haya dado para que los contenidos que te haya dado, para que vos los des en la evaluación, ¿no? Bueno, la lectura de la Biblia tiene el mismo fin. Apropiarnos de las escrituras para usarlas en el momento de la prueba que tenemos en la vida, ¿no? Las escrituras contienen la palabra de Dios. El estudio de las escrituras puede ayudarnos a conocerlo a Él, a fortalecernos y poder resistir las tentaciones con la escritura que tenemos de Él, porque sabemos que la Biblia en ese caso tiene el poder. Como una ayuda para nosotros la Biblia, para así decirlo. Es como una guía que si vos estás pasando por un momento malo, saber dónde poder ir y saber que ahí te puede ayudar en cualquier etapa de tu vida también. Tipo, es como, ¿cómo se puede decir? Es como un manual. Es un manual que te explica todo, una enciclopedia. ¿Te acordás de la enciclopedia? Bueno, una enciclopedia que te explica, ¿viste esas grandes? Bueno, esto es un librito. No es tan grande según el tipo de Biblia que tengas vos. Y esto es como que tiene para todo lo que vos necesites. Solo que bueno, qué sé yo, es el libro más difícil de leer, igual te digo. Porque no es muy entendido por todos y es el que más cuesta leer también. El que más cuesta, ¿o no? Y sí, porque por lo general la gente que está acostumbrada a leer libros, ya sea por afición o porque le gusta leer distintas novelas, distintas sagas, tipos de libros y de distintos géneros, que es un libro, no es que se acopla a un estilo de género o a un estilo de ciencia ficción, no es nada de eso. En este estudio, estas escrituras sirven y están para el fin, para poder conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. No es para poder, bueno, estoy aburrido, voy a leer la Biblia. Creo que no es, en ese sentido, no funcionaría como un Harry Potter esto. Claro, esto es más como... Claro, mirá lo de Harry Potter, cómo eran famosos esos libros.
Yo no leí ninguno, pero bueno, empecé uno, pero no lo pude terminar porque bueno, me cansó. ¿Viste? Es complicado, yo me vi malas pelis. Pero sí, es como un libro que la Biblia es como, todos dicen que es la espada, pero es como la espada más pesada de cargar también. También. Podemos decirlo así, porque una espada es para que use un guerrero, ¿no? ¿Y quién lo usa bien? Los que saben los pelear. que saben pelear, claro. Claro, y acá no tenés que estudiar esgrima o tenés que ir cortando. No, para saber pelear con esta espada tenés que leer la Biblia. Y ya ahí está la fricción, porque ahí cuesta, ¿viste? Es difícil leer la Biblia. No, a muchos les cuesta y otros que la leen porque ya les gustan, porque ya les gusta la Biblia, ¿no? Y ya tienen ese amor por las escrituras, que ya si se ponen a leer a la mañana, leyeron a la mañana, y tal vez a la tarde te vuelven a leer, porque ya les gusta leer, es algo que le atrae las escrituras. Es como esas personas que están todo el día, los eruditos, que le gusta leer o de cualquier cosa igual también. Y acá lo mismo, hay gente que lee la Biblia pero que no la entiende igual, porque no es lo mismo que la lea alguien con entendimiento, porque también Dios te da el entendimiento para entender la Biblia, y a otra persona que la lea no sé cuántas veces al año completa y no entienda lo que dice. Porque eso es lo importante, cuando uno lee la Biblia, tiene que saber por qué la lee. Y tiene que leerlo pidiéndole un poco de a Dios, no un poco, sino a veces mucho, de sabiduría para entender las escrituras. Porque la Biblia no se renueva, como todos sabemos. La Biblia fue hecha y desde 1960, por ejemplo, la Biblia versión Reina Valera sigue siendo la misma. No cambiaron las versiones, no cambiaron las escrituras, no se añadieron nuevos capítulos, ni se sacaron libros. No, la Biblia siempre es así, entonces no se renueva. Entonces cuando uno tiene la sabiduría para entender tantos capítulos, para entender los libros que está leyendo dentro de la Biblia, puede darle ese significado, ¿no? Cuando yo leo la Biblia le pido a Dios discernimiento para la misma, lo entiendo. Y eso es lo bueno de la Biblia también, porque si yo leo cierta parte de la Biblia pasando por algo, voy a poder entender, siempre y cuando tenga la sabiduría de Dios que Dios me da, voy a poder entender lo que Él me habla para este momento. Y si vuelvo a leer la misma parte en otra situación de mi vida, una peor, una mejor o una normal, voy a entender de otra manera, porque la Biblia no cambia las palabras, no cambia las letras, no cambian los apóstoles, por así decirlo, que pasan a ser distintos apóstoles cada 10 años, no. La Biblia sigue siendo igual, pero lo que cambia es lo que nos transmite a nosotros. Claro, lo que nos transmite la Biblia es nosotros. Somos nosotros que cambiamos de circunstancia y tal vez no necesitamos la misma palabra todos los días. O tal vez sí. Eso lo iba a decir también. Por eso muchas veces cuando hay una predicación o así te dicen, esto es lo que voy a predicar, viene, dice el pastor, ya lo hemos escuchado, es antiguo, pero también queda en nosotros cómo lo recibimos, si podemos recibirlo de otra manera y no siempre de la misma. Porque una escritura, como decías vos también, tiene aunque la sepamos de cabeza, a pie, cada día tiene un nuevo significado para nosotros. Y eso es lo que también tenemos que tratar de siempre lograr, que no sea siempre repetitivo. Que no sea monótono, leer por leer. Que sea leer siempre buscando la guía de Dios. Porque claro, uno puede caer en esa de sí, copado, pero ¿realmente por qué? Es decir, me lo dicen ustedes que hay que leer, ¿por qué tengo que leer? Y no, eso es lo bueno también de la Biblia. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque lo dice la Biblia. Literalmente en Josué 1:8, el versículo dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También lo dice en Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Y puedo seguir porque hay más y más textos. Anda anotando. Claro, hay mucho más textos que te dicen por qué leer la Biblia. ¿De qué me trae leer la Biblia? Ya con 2 te puedo decir por qué. Y hay mucho más, como bien te estoy diciendo.
Pero para saberlos, para decir, bueno, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Léete la Biblia y vas a saber por qué. Y sabemos que es difícil leer la Biblia, porque como dije yo al principio, es el libro más complicado de que podás terminar. O sea, yo sé que hay gente que la lee en todo el año, puede ser que la termine no sé cuántas veces, pero no para todos es igual. Hay personas que les cuesta terminar o empezar. Y creo que más complicado es cuando te obligan también a que tengas que leerla también, ¿no? Es como que también, o sea, está bien porque hay que leerla, ayuda, pero también tenés que tratar de que no te obliguen, sino vos tomarte vos el tiempo y vos obligarte. Vos mismo decir, yo tengo que leer porque esto me hace bien. No sé, empezá de a poco, un capítulo, no sé, ¿no? O 2 o 3, pero empezá y vas a ver que de a poco te va a ir gustando más, vas a ir entendiendo, se te van a abrir la mente y ahí te vas a dar cuenta que ese rato que vos decías que pasabas como 1 hora y era un capítulo, lo pasás en unos, qué sé yo, 10 minutos ahí y ya te da ganas de leer otro, a ver cómo sigue y todo eso. Eso es lo importante. O hacerte planes también. Hay un montón de planes de lectura, porque yo sé que también, tipo, más cuando nos basamos en Génesis, en Éxodo, que habla también de, qué sé yo, cosas como la creación del tabernáculo, eso que también, tipo, está bien porque hay que saber, pero a veces para el que empieza es un montón de información, todo Claro, eso. hay que saber con qué empezar. Claro, por eso también es bueno buscarte un plan de estudio de cómo empezar a leer la Biblia y de qué, por dónde empezar. Capaz un día empezás por Salmo, un día Proverbio, después otro le metes Mateo, Timoteo y así. Y ahí vas a ver, dándote cuenta que cada vez te va a ir llevando más la cabeza de textos, de versículos. Porque para eso también es la Biblia, ¿no? Esta es la hermosura de la Biblia, ¿no? Nos enseña en todo sentido y sobre toda cuestión. Sobre todo, literalmente. A nosotros solo nos toca analizar y ver si queremos seguir y hacer como nos dice la Biblia. Porque también es eso. La Biblia no nos obliga. Dios no obliga a nadie. Él nos da su palabra y nos dice, nosotros tenemos libre albedrío. Es así de corta. Pero si hacemos como la Biblia manda, tendremos una recompensa. Una recompensa que Dios nos da. Y aunque la Biblia también hable de la recompensa, si queremos hablar de la recompensa, tenemos varios versículos para decir la recompensa y por qué tenemos una recompensa. Pero Dios nos da esa recompensa porque seguimos sus estatutos, ¿no? Seguimos lo que Él nos enseña. Y esa es de verdad. Y lo decimos por propia experiencia, no porque seguimos la Biblia de pie a pie, porque no, también estamos trabajando en eso. Como dijimos en unos capítulos anteriores, esto es un camino. No te puedo decir yo sigo la Biblia de pie a pie con tan solo 19 años, porque no, todavía nos falta una banda para seguir todas esas escrituras. Pero se va construyendo de a poco, de pie a pie, paso a paso vamos construyendo este camino. Y esta recompensa se nos va a ir dando, porque es el seguir sus indicaciones, el seguir sus consejos, ahí se ve esa recompensa. Si yo leo la Biblia y después hago lo que se me apetece en mi casa, está bien, está la lectura, pero no está la obra. Entonces eso tampoco sirve, porque para leer la Biblia, aparte de discernimiento, aparte de disciplina, por así decirlo, para seguir un poco, para intentar acomodarse un poco según a las escrituras, lo que nos falta es algo, y esa es la fe. Porque yo sin fe, ¿qué puedo hacer? Nada. Con fe se recibe y se lee su palabra. Con fe agradamos a Dios. Además, después si vos lees, vas a darte cuenta que cuando hagan juegos o concursos así cristianos entre los jóvenes, vas a darte cuenta que vas a ganar. Aparte. Vas a ganar. Pensala. Mirá, ayer jugamos después de la reunión de jóvenes, un tutti frutti cristiano. Sí. Y hay que saber, porque tenías que poner nombres de bíblicos, cosas bíblicas, canciones cristianas, versículos también que empezaban con la primera letra, con la que te da como el tutti frutti normal, ¿viste? Pero bueno, este era tutti frutti cristiano nada más. Pero bueno, ¿y cómo sabes todo eso? Porque te interiorizás, sabes algo de la Biblia y es como que te ayuda. O también cuando tenés que, qué sé yo, el espadeo, todo eso, bueno, son juegos que te sirven. Fíjate, tiene como también te puede ayudar en otras cosas también. O sea, sabemos que tampoco te vas a gloriar tanto por ganar un concurso o un juego de... tampoco que lo andas gritando. Tampoco es tanto, pero bueno, viste, qué sé yo, en ese momento te sentís bien.
Por eso es un poco de lo que sirve la Biblia, para parte de los juegos y un disfrute, un poco de goce entre amigos, entre gente del mismo ámbito, ¿no? También nos sirve para transitar esta vida, para tener una nueva mirada, porque tal vez miramos siempre de la misma manera, con lo que yo sé y me quedo ahí estoico como ninguno en lo que yo solamente sé. Y eso es lo que da la Biblia, porque la Biblia, como dijimos, no renueva las palabras y nada de eso, pero renueva lo que nos transmite a nosotros. Entonces a nosotros tener ya esta perspectiva nos permite ver lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar de una manera cristiana, ¿no? De una manera más de Dios. Y bueno, eso es un poco, ¿no?, de lo que tenemos, un poco de leer la Biblia. Hay siempre más cosas, pero no hay que hacerla muy larga, ¿no? Teníamos otro tema también, se podría hablar de que va en relación con esto, porque siempre tiene que tener un hilo, ¿viste? Aprender a escuchar a Dios, ¿no? ¿Qué es aprender a escuchar a Dios? A ver. Escuchar la voz de Dios. Y bueno, parece difícil, y realmente lo es. Vos fíjate en San Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco si ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas escuchan mi voz, dice la Biblia. Se rescatan dos cosas aquí, ¿no? Mis ovejas, explícitamente dice mis ovejas, es decir, su rebaño, su pueblo, su iglesia. Los suyos son los que escuchan su voz. Entonces, primero, si yo quiero escuchar la voz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser de los suyos. Y estar atento a la Estar voz. atento aparte de eso. Porque también puede pasar que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, pero no le prestamos o estamos nublados. No estamos en sintonía. No estamos en sintonía, como también se puede decir como le pasó, que justo ayer se predicaba en la reunión de jóvenes a Pedro. Claro. Pedro es un ejemplo notorio. Pedro, todos conocemos quién era Pedro, audaz, valiente, el que iba adelante, Pedro, el gran Pedro. Pero Pedro, en todo ese camino que hizo como apóstol y discípulo, tuvo un montón de errores también Pedro. Y uno de los errores que también podemos decir que cometió Pedro fue cuando después de la muerte de Jesús, él volvió a lo que era antes. Y Jesús estando ahí, cuando se les vuelve a aparecer, y le pregunta a Pedro, porque ahí dice que creo que le pregunta a todos, pero acá vamos a basarnos más que creo que le pregunta, yo entiendo que le pregunta más a Pedro. Y le dice, ¿qué tenés para comer? Y Pedro, sabiendo todo el recorrido de él de 3 años, estaba escuchando la voz de Dios, de Jesús, pero no estaba en sintonía, porque no reconocía que el que le estaba hablando era Dios, era Jesús. Y eso a veces es lo que nos pasa, que a veces al no estar en sintonía, cometemos el error que Dios nos está hablando y nosotros por no estar atentos, no entendemos y capaz decimos que no es Dios y somos nosotros mismos los que nos estamos hablando. Claro, otra vez sentimos esa voz que dice, tenés que hacer esto y después, no, debo hacer yo solo. Algún pensamiento que se cruza. Y a veces es eso, Dios nos manda, nos habla de vez en cuando si estamos en sintonía que tenga que ver con todo esto, ¿no? Y sí, es así, es así. Por eso siempre hay que estar tratando de estar en sintonía. Es difícil, pero bueno, es lo mejor y que más va a ayudar porque todos sabemos que jamás Dios va a querer algo malo para nosotros. Dios siempre quiere todo lo mejor para sus hijos. Y como decíamos que somos el rebaño de Él, también somos sus hijos también. Somos sus hijitos y Él siempre va a estar ahí para todos nosotros. Así que bueno.
Claro. Y después también dice, escuchan mi voz. El texto dice, escuchan mi voz. Entonces, es decir, que primero, para escuchar su voz, como dijimos recién, debemos ser de los suyos, debemos estar en sintonía, y recién ahí podemos escuchar su voz, no antes. Pero claro, nos pasa que ya podemos ser de los suyos, ¿no? Como estábamos hablando recién. Ya vamos a la iglesia diariamente, y aún se nos complica escucharlo a él, y surge, ¿viste? Ese interrogante, ¿cómo oímos la voz de Dios? Si yo vengo, yo leo, no falto a los cultos, pero no lo escucho, ¿cómo oigo la voz de Dios? Nosotros creemos, ¿no?, que Dios aún habla, pero nos pasa que nuestras vidas, viste, que son un poco ruidosas. Y nuestras cabezas siempre están llenas de muchas voces, que se complica por la atención y por la influencia, que como decíamos, de que surgen estos pensamientos, pero creemos no, somos nosotros, y después surge otro que nada que ver. Pero es eso, porque estamos siempre con un ruido. Estamos escuchando esa voz, que puede ser que sea la voz del enemigo, hablándonos también a nosotros al oído. Y nos dice que no tenemos que escuchar lo otro, sino escucharlo a él. Y por eso a veces nos dejamos llevar, porque nos endulza el oído y como que es algo que nos gusta más a nosotros, y escuchamos, cedemos a esa voz que nos está llevando por el mal camino. Claro. Yo estaba justo el otro día en internet y leía de Mary Gegg, que es una misionera, fue una misionera mejor dicho, ya no está con nosotros, que sirvió allá por la India a través de la Iglesia Reforma, si mal no recuerdo, por el 1040, por ahí, es bastante tiempo. Y Mary Gegg, esta chica, esta misionera, hablaba de un tipo de oración, una oración de escucha, ¿no? Entonces, esta oración de escucha, Mary Gegg decía que nos sirve, ella lo usaba donde iba de misionera para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando de este tipo de oración, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta oración de escucha? La mayoría de nosotros, yo también, lo veía el otro día mientras leía esto, que yo me imaginaba la oración como un monólogo, ¿no? Es un mandar, por así decirlo. La oración es yo hablar, ya sea la cantidad de minutos que vos estés orando, 5, 10, 15, 20, 30, pero es un monólogo, es de uno solo, monólogo, mono, uno, ¿no? Pero hablar con Dios no solo es compartir agradecimientos de corazón, compartir nuestro tiempo, ofrecerle nuestras peticiones. La oración es más bien un diálogo. Es un yo dar, pero también recibir. ¿Qué sería en este caso? Recibir su voz, recibir lo que Él me dice que haga. No te la esperaba esa, ¿eh? Modo historia, ¿eh? ¿Clase de historia estamos hoy? No, pero sí, lo veía el otro día. No, pero es bueno saber esas cosas también. Qué sé yo. Te sirve. Y sí, porque esta sierva decía que la oración de escucha se centra en una clara petición, pero de la guía de Dios. No una petición porque quiero algo, sino porque quiero la guía de Dios. Cada oración tiene una guía de Dios. Cada oración. Claro, al hacer dicha petición, ¿no? Es cuando le damos... Además, a Dios le gusta que le pidamos. Dios es un Dios, que creo que lo dice la Biblia, si no me equivoco, que le gusta que su pueblo le pida. Después, bueno, Él va a abrir a su tiempo y todo eso para que se dé todo. Pero Dios es un padre que ve a sus hijos y dice, yo te voy a dar lo que vos querés, pero porque le gusta que le pidan, pero tiene que ser, según a cualquier persona le puede pasar enseguida o mucho antes o mucho después también. Pero eso es lo bueno, saber que siempre que nosotros pedimos tenemos esa guía y la confianza de que Dios nos va a responder. Claro, porque es siempre esperando, siempre orando con fe de que Dios nos va a hablar. De que si yo tengo que hacer algo, tengo que ir a dicho lugar, pero no sé si es lo que me conviene, tengo que, no sé, hacer dicha cosa X. Bueno, para eso está la guía de Dios. Porque cuando hacemos esta petición a Dios, es cuando ahí le damos a Dios el poder por sobre las otras voces que escuchamos, ¿no?, en nuestra cabeza diariamente. Entonces ahí centramos nuestro tiempo de oración en una escucha, no solo en un pedir,
Dios dame esto y dame aquello, sino Claro. en una escucha intencionada y decidida, y dejamos realmente que Dios hable. No vas a pedir plata. Claro, no. Aunque, Cada uno pide de acuerdo a su necesidad. Si Eso uno es verdad. necesita plata, pide. Dios bendice. Pero primero, claro, está el pedir, tener fe en que Dios va a hacer eso. fe, confianza. Y aparte, ya que somos seguidores de Jesús y no oímos a Dios, Que la sabe, la ¿de sabe. quién somos seguidores? Si uno sigue, no sé, a tal político, si sigue a tal persona, si sigue a tal cantante y no escucha sus canciones, ¿de qué me sirve? Claro. Entonces, para eso también está Ah, escuchar la voz de no, Dios. pero hoy estamos hablando de política, de historia. ¿Qué pasa? ¿Hablamos del presidente también? No vamos a meter en esa. Si no, viste después. Así que ustedes eran del partido. No entendemos nada tampoco nosotros. Aunque es bueno también entender también esas cosas, porque son importantes. Guarda. Pero bueno, qué sé yo, en esta edad ni ganas de entender de política. Solamente dame plata nada más. Y así listo, vivo tranquilo. Es lo más importante. Pero bueno. Filled in the likeness of flesh on earth, you bore the cross that we deserved. You've gotten down on one knee. Pero bueno, eso fue todo también lo de esto, de los temas que estuvimos hablando, que bueno, qué sé yo. ¿Cómo era el nombre del capítulo, Mati? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Te sirvió lo que escuchaste? ¿Escuchaste y empezaste a accionar? ¿O escuchaste y te quedaste ahí sentado reflexionando y pensando que qué bueno que escuché, me sirvió? ¿O escuchaste y te reíste porque no entendiste nada? ¿O escuchaste y no diste dislike? No, pero bueno. Eso fue todo por este capítulo. Creo que acá se cerró, ya creo que está bien, porque si no se va a extender mucho el capítulo. Sí, y- estamos recortando un poco. Sí, en este vamos capítulo. a volver a lo que éramos al principio. Pero sí, bueno, espero que te haya gustado. Gracias por sintonizar en Antena. Nah, mentira. Por Mentira. YouTube, Acá en el cuadrado violeta, UMD. Una mirada distinta. Santi Mati, Mati Santi. Nos vemos en la próxima. Paz.